México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Sexta parte. Petróleo. México no invadido. Oro negro concedido. Sección 10. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Aunque en 1975, con Echeverría, México en la ONU otorgó voto a favor del criterio que consideraba al sionismo como un racismo, lo cual es enteramente cierto, pero aquel voto no fue óbice para que posteriormente el primer buque que zarpó de la boya de Dos Bocas, un nuevo puerto del sureste mexicano, humeante y rico en petróleo, se deslizó por las aguas plácidas de la bahía de Campeche hacia Israel. Valía más no entrar a la OPEP para tener tan honorables clientes. Petróleo para las reservas yanquis y para los genocidas del pueblo palestino, ni más ni menos. Radicando en ello el esquirolaje ejercido por México para con los de la OPEP. Pero cual esquirol que se afecta a sí mismo, tal y como lo hace ver Saxe Fernández, durante ese periodo el gobierno mexicano, además de rehusar considerar cualquier propuesta para ingresar a la OPEP, se mantuvo como esquirol, incluso contra sí mismo, al decidir participar en el programa de llenado de la Reserva Estratégica de Petróleo, REP, de Carter. Es decir, además de contribuir a la Reserva Estratégica de Petróleo establecida por Carter, colocaba sus yacimientos junto con los de Alaska y el Mar del Norte como parte de la gran cruzada de Washington para romperle el espinazo a la coalición de exportadores de petróleo que promovía y defendía los precios internacionales de nuestro principal producto de exportación. Bajo la conducción de Jorge Díaz Serrano, en 1978, Pemex vendió crudo a la Reserva Estratégica Nacional, 5.4 millones de barriles en junio y 13 millones en julio. Papel de esquirol ante la OPEP, contrapesando el precio del crudo decretado por el cártel de productores, de manera tal que Pemex fue utilizado por el establishment norteamericano para regular el mercado. Si bien en un principio lo que José López Portillo intentó fue limitar la producción y no depender de un solo producto, procurando que los estadounidenses compraran el gas natural a un precio de momento elevado, si es que querían comprar más petróleo, condicionando los aumentos de exportación de crudo a que los Estados Unidos aceptara un mayor número de inmigrantes y exportaciones de otra clase, no solo de hidrocarburos, al mismo tiempo que se evitaba entrar al GATT, puesto que en tal organismo se prohibían ese tipo de tratos especiales. Pero tal rehúse no se mantendría con los neoliberales ya incrustados en los pinos. Los de Washington, haciendo uso de préstamos especiales, consiguen que México se adhiera al GATT, para que proceda a efectuarse una apertura comercial unilateral que sería ariete fundamental para darle la vuelta a la postura energética mexicana anterior. El impacto de los préstamos del Banco Mundial sobre la dinámica interna del gobierno mexicano fue de gran peso en el giro que finalmente consolidó la posición estadounidense en el manejo de la paraestatal. La catástrofe con el pozo Iztoc a 3 de junio del 79 arrojó a la playa la inmundicia enmarañada de contratos, arrendamientos, subcontratos, labores de supervisión y otros trabajos entre Pemex y particulares que en la mayoría de los casos no se justificaban, duplicaban las labores o se hacían cobros por empresas fantasmas. Para cuando el trigo de la gallina de los huevos negros se aprestaba para que les fuese abriendo las puertas de los pinos, proyectando sus negocios a la mayor altura, así en Xicontepec planeaban realizar un negocio multimillonario que le aseguraría a Permago, la empresa de Díaz Serrano, y a otras filiales de Bush, contratos por el resto del siglo. La corrupción expuesta, dando cuenta de toda clase de abusos, sobornos, por ejemplo, los otorgados por la empresa Crawford Enterprise, hurtos, programas sin supervisión, proyectos retrasados y sobrefacturados, trafique con contratos y subcontratos, obras construidas sin control de calidad que se fueron deteriorando por falta de mantenimiento adecuado, a más del atrevimiento de Jorge Díaz Serrano de bajar los precios del barril mexicano sin consultarle a don Pepe,
para quedar bien con sus amigos tejanos. Le costó el puesto y la virtual presidencia. En lo que el director de Pemex primeramente no accedió a bajar la producción de barriles al unísono que la OPEP, accediendo sí a bajar en $4 la venta del barril mexicano a los Estados Unidos. Para cuando las cuentas no cuadraban, un negocio oscuro en el mercado libre, spot, de Rotterdam, se realizó a través de comisionistas, coyotes, implicando un faltante de $3.160 millones. A decir de Eberto Castillo, cifra que se saca de discrepancias en las cuentas registradas en Pemex, el Banco de México y la Secretaría de Programación y Presupuesto. Siendo el caso de que Japón había comprado 1.1 millones de barriles de crudo mexicano extras por demás de los 100,000 barriles que importaba bajo contrato en julio del 81, entregas llevadas a cabo empleando maniobras de traslado de un tanque a otro en alta mar, la barata del crudo mexicano y la sobreventa al Japón y de seguro también a los Estados Unidos, tenía un propósito, el que no fue revelado por el ojo clínico de Manuel Buendía. Para cuando Díaz Serrano iba ya de salida, pues su renuncia se le había solicitado, fue cuando se concertó la entrega a Japón, mientras empresas estadounidenses festejaban los telex de un director anunciándoles la gran barata del petróleo mexicano. ¿Y con qué fin? Con esos barriles como envíos extraordinarios, 11 veces, de un solo golpe, la cuota de un día. Jorge Díaz Serrano ayudó a Japón a llenar sus cisternas, ayudó a la gran maniobra de los países compradores, los puso en mejor situación para presionar a los vendedores a fin de obligarlos a bajar los precios y simultáneamente anunció la barata en Pemex. En el mercado turbio del petróleo, más nítido ni el chapopote, esquirolaje, pues. Algunos funcionarios acusados de latrocinio, como algunos de los sobornados, e incluyanse a otros funcionarios enriquecidos especulando con el petróleo enviado a Rotterdam, que fueron denunciados. Lo mismo huyen y siguen prófugos que pasan tras las rejas unas cortas o medianas vacaciones, pero el daño está hecho y no se repara. El propio Jorge Díaz Serrano se encontraba recluido cuando se celebraban los 50 años de la expropiación, más como un acto simbólico de la renovación moral que como producto de un castigo acorde con las fechorías cometidas, lo que solo una investigación a fondo hubiera podido revelar y otorgar la pena merecida. Desde luego que Jorge Díaz Serrano había cortado sus nexos con Perforaciones Marinas del Golfo, Permago, poco antes de aceptar el puesto. Y por supuesto que George Bush también había abandonado la empresa. Pero fue el caso de que los contratos para Permago fluyeron y de larga data era la asociación del contratista privado y representante de empresas estadounidenses como Industrias Dresser o a la misma General Motors para que una vez más entrado en el negocio petrolero haya fundado en 1965 la Golden Lane Drilling Company con oficinas en Houston y en Galveston, ahondando en los pozos petroleros de Texas, California y México, siendo más un hombre de negocios vinculado como socio a firmas estadounidenses que un servidor público al servicio de México, a grado tal que fue considerado prácticamente un tejano. Pero no debe extrañar que con tal currículum vitae fuese seleccionado para dirigir a Pemex, justo cuando la paraestatal petrolera mexicana pasaba a administrar la abundancia. Tales caballos de Troya son comunes en las naciones neocolonizadas. El considerado prácticamente un tejano y contratista privado favorito de Pemex, asociado ya en funciones con Brown & Root, una subsidiaria de Halliburton, proyecta la explotación de la sonda de Campeche en toda línea, proporcionando infraestructura terrestre, plataformas, gasoductos, tal y como las carencias del país lo ameritaban y acorde con el cometido asignado por el establishment norteamericano de hacer de Pemex la industria extractiva y exportadora de crudo de mayor incremento en una década. Es más, en menos de un sexenio, pues con la infraestructura importada, Pemex alcanzó 2.3 millones de barriles diarios para septiembre de 1980. Se sospecha que las ganancias personales de Jorge Díaz Serrano pudieron ser elevados, pero lo más grave del caso consistió en que Permago fuese la empresa que realizó las perforaciones en el pozo Stock 1,
cuyo derrame en el Golfo de México vino a representar el inicio de los accidentes recurrentes que el petróleo causa como auténtica mancha negra. La derrama se cuantificó en 3 millones de barriles. El 6 de septiembre de 1982 resultaron incendiadas algunas oficinas administrativas de Pemex, en lo que bien pudiera ser un siniestro provocado para borrar evidencias de algunos de los ilícitos cometidos durante la administración de Díaz Serrano, borrar huellas de aquellos fangos. El estallido reciente del 31 de enero del 2013 debe ser una mera coincidencia. Por mera coincidencia, la quema de archivos ocurrida en el edificio B2 se dio cuando en los Estados Unidos se iniciaba un juicio contra empresarios que habían sobornado a funcionarios de Pemex. Así lo hacía constar Rafael Rodríguez Castañeda en proceso 308. Es probable que el incendio haya consumido pruebas y constancias del expediente negro de Jorge Díaz Serrano, teniendo mucha cola que le pisaran por sus ambiciosos planes y grandes negocios efectuados con empresas norteamericanas. Lo que para don Eberto Castillo era bien sabido, la destrucción de los archivos incluía sus computadoras, que de seguro contenían datos comprometedores del desvío de importantes contratos hacia su empresa Permago y hacia otras que hacían lo que él llama ingeniería de proyectos. Con Miguel de la Madrid y bajo la dirección de Mario Ramón Beteta, un Pemex austero incrementa la membresía del Petroclub con 3,000 nuevas plazas, en su mayoría de confianza, abundando las nóminas confidenciales, las compensaciones especiales, disponiendo de elevados sueldos e incluso de sobresueldos para que Pemex se convierta en la empresa de Estado preferida, habitada por una casta de burócratas privilegiados sobresaliendo del resto de empleados del sector público, membresía codiciada para participar de la ordeña de la vaca que destila oro negro. Sexenio en el que la renovación moral le perdonó a la quina la venta de plazas y el manejo irregular del personal, otorgante de ganancias cuantificables en 70,000 millones de pesos, producto de 6 años de no rendirle cuentas a nadie, aunque Héctor García Hernández, el popular Trampas, y como tal colaborador cercano de la quina, fue el chivo expiatorio, mientras Miguel de la Madrid reconocía en la quina a un trabajador ejemplar con 25 años de servicio a favor de los petroleros. Y el regalo del chamuco a la suave patria propicia innumerables muertes por accidentes. El peor de todos vino a ocurrir en noviembre del 84, en San Juan Ixhuatepec, al explotar una planta gasera en plena zona conurbada, causando un número no reconocido de víctimas en el vecindario, no faltando explosiones de pozos. El más sonado caso fue el ya mencionado incendio del Stock 1, cuyo derrame tuvo que ser controlado por empresas extranjeras a elevado precio en dólares. Miles de accidentes por año, muertos, lisiados, heridos por explosiones, incendios, fugas de gas, fugas de amoníaco, derrames de productos tóxicos, descuidos, negligencias, instalaciones obsoletas o inadecuadas. Un verdadero cóctel del diablo que ve aumentar su peligrosidad conforme se va deteriorando la infraestructura de un Pemex saqueado por la Secretaría de Hacienda.